Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 30 de julio de 2022, estamos realizando el 68º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico Rodrigo Llano Izaza, quien nos va a dictar una conferencia titulada José María Carbonell, agitador y mártir. Rodrigo Llano Izaza es antioqueño, nació en Medellín, se graduó en el programa de Administración de Negocios de la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología, EAFIT, de esa ciudad. Trabajó en el sector empresarial durante varios años. Ha sido docente de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y ha dictado la Cátedra de Colombia Hispánica en el programa Saberes de Vida de la Universidad de EAFIT en Medellín. También ha sido profesor visitante en la Universidad Externado de Colombia en el área de Historia. Desde el año 2007, Rodrigo Llano Izaza ejerce el cargo de veedor nacional del Partido Liberal Colombiano, dedicándole tiempo a escribir la historia de ese partido y también a la historia de Colombia desde una perspectiva liberal. En el año 2012 fue promovido a miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. Hace unos días fue elegido como tesorero de esa institución. Rodrigo es miembro correspondiente de la Academia Española de Historia, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Chocó, es presidente honorario de la Academia de Historia del Sinú, San Jorge y las Sabanas en Córdoba. También es presidente honorario de la Academia Caldense de Historia. Es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Mompox, miembro correspondiente del Centro de Historia de Sonsón, miembro correspondiente de las Academias de Historia de Guatemala, Venezuela, Brasil y Paraguay. Ha sido el representante de la Academia Colombiana de Historia en el Consejo Nacional de Patrimonio y también ha sido representante de las Academias de Historia en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Rodrigo Llano Izaza creó la Red de Historiadores de Colombia, REICOL, y es miembro de la Junta Directiva del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva. Rodrigo ha publicado varias obras, entre ellas listamos las siguientes: José María Carbonell, agitador y mártir, que es el objeto de esta conferencia; Centralismo y Federalismo en la Primera República, 1810-1816; Los Draconianos, origen popular del liberalismo colombiano; Ricardo Gaitán Beso, 1851-1886, mártir del liberalismo; Las Sociedades Económicas de Amigos del País, 240 años de fecunda historia política y social; Bolivia, misiones jesuíticas de Chiquitos. Sobre el Partido Liberal Colombiano también ha publicado varios libros, entre ellos están El Partido Liberal, esencia del cambio en Colombia; Historia resumida del Partido Liberal Colombiano, 350 años de ideología liberal, historia de las ideas liberales; La división creadora, influjo de las disidencias en el liberalismo colombiano; ¿Y usted por qué es liberal? Doctor y general Lucas Caballero, guerrero, empresario y dirigente político; Poetas liberales, páginas liberales, y tiene también un libro de un anecdotario político de la historia del Partido Liberal. Rodrigo Llano Izaza entonces hoy nos va a presentar la conferencia que es el contenido de su libro José María Carbonell, agitador y mártir, prócer de la independencia, importante actor en los sucesos del 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. Entonces, con esta presentación le cedo la palabra a Rodrigo para que inicie su conferencia. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy conmigo hablando de don José María Carbonell, el gran agitador del 20 de julio de 1810, que nació y murió en Bogotá. Carbonell fue un hombre que nunca salió de Bogotá. La corriente de agua más caudalosa que llegó a ver en su vida fue el río Bogotá. No llegó ni a Sopó como llegó don Miguel Antonio Caro.
de manera que permaneció toda la vida en Bogotá y ese fue el origen de su carrera política, que fue supremamente breve. Él aparece en la vida política de Colombia en 1810 y muere en 1816. De manera que es un hombre que toda su vida la desempeñó aquí en la capital de la República. La Santa Fe de 1810, ¿cómo era Bogotá? El censo de Bogotá de 1800 dio 21.464 habitantes. Luego, en 1810, de acuerdo al crecimiento poblacional, no llegaba a los 24.000 habitantes. Era una ciudad que no tenía alcantarillado y el acueducto eran las aguadoras con sus mócuras. Al finalizar la charla, esta tarde, esta noche, con mucho gusto les mando al chat de la academia el libro sobre José María Carbonell para que todos ustedes lo tengan si así lo consideran. La Santa Fe tenía 3 ríos, el San Francisco, San Agustín y el Arzobispo, 2 quebradas, las Delicias y la Vieja, y 4 chorros, Belén, Fiscal, Botellas y Padilla. El primer plano lo hizo en 1791 Domingo Schiacchi. Les quiero contar que se aprobó en la última sesión de la Academia Colombiana de Historia recibir como miembro correspondiente al actual director nacional de Patrimonio, Alberto Escobar Wilson White, quien ha hecho una gran investigación en Sevilla y en el Archivo General de la Nación en Bogotá sobre Domingo Schiacchi, y va a hacer su presentación toda sobre él. Seguramente va a ser muy interesante porque este es un personaje bastante desconocido, a pesar de que tiene mucho que ver con el patrimonio cultural colombiano. Bogotá padeció 2 fuertes terremotos, el 12 de julio de 1758 y el 16 de junio de 1805. Tenía 8 barrios: la Catedral, el Príncipe, del Palacio, San Jorge, Nieves Oriental, Nieves Occidental, San Victorino y Santa Bárbara. La unidad monetaria era el castellano de oro y el peso dividido en 8 reales. Además había onzas, escudos y doblones. La biblioteca pública heredada de los jesuitas tenía más de 20.000 ejemplares. Don José María Carbonell nace el 3 de febrero de 1779. Es decir, si muere en el 16, muere de 37 años de edad. Nace en Bogotá, en el barrio La Catedral, calle de San Francisco Javier y calle Octava, entre carreras 15 y Sexta, a un costado de la Universidad Libre. Para los que conozcan la Universidad Libre, en esa parte, fue el 6º de 7 hijos del matrimonio entre José Carbonell Rojas, un español, y María Josefa Martínez Valderrama Díaz de Arcaya, una santafereña. Fueron sus hermanos Rufina, Pedro, Rosalía, María Josefa, Manuela y José Luis. El Colegio de San Bartolomé fue de los jesuitas o administrado por los jesuitas hasta la pragmática sanción de Carlos III en 1767. Después de 19 años, el 21 de octubre de 1786, es recibido Carbonell en ese plantel cuando tenía 7 años de edad. En 1794, de 15 años de edad, es nombrado oficial de pluma con un sueldo de 500 duros al año. Es impresionante leer las actas que levantaba Carbonell. Parecen escritas a computador. La letra es perfecta. Se puede leer de corrido. No hay que ponerle una lupa a la letra de José María Carbonell. Carbonell fue de los que envió Humboldt a Facatativá para que recibieran a Humboldt, de los que mandó Mutis a Facatativá para que recibieran a Humboldt y a Bonpland. Recuerden que Bonpland es el mismo que fue
casi que, pues sí, capturado por el doctor Rodríguez Francia en Paraguay, y que fue el motivo por el cual Simón Bolívar estacionó tropas en Cochabamba para invadir o bien al Brasil para derrocar a Pedro I, o bien para ir contra el doctor Rodríguez Francia a rescatar a Amadeo Bonpland. Tuvo parte destacada en esta escuela de pensamiento y de la revolución que fue la expedición botánica. Se formó entre las gentes que hicieron el 20 de julio y fue un gran protegido de Mutis. Ahora les voy a contar algo sobre qué significaba esa protección. El herbolario. Dice Francisco Javier Matiz, ese Matiz así lo escribía él, con doble S al final, en su autografía, comillas, se nos agregaba José María Carbonell para detallar explicaciones en las láminas. El herbolario quedaba a cargo del mismo escribiente. Es decir, Carbonell tenía esas dos funciones en la Real Expedición Botánica del Reino, el ser escribiente y manejar el herbolario de la expedición. Matrimonio. En algún momento estaba yo investigando en el Archivo General de la Nación y pedí dos fichas que había sobre Carbonell y las dos no existían. Y yo buscaba y buscaba y no encontraba absolutamente nada, cuando una señora del Archivo General de la Nación me dijo: señor, ¿usted está buscando algo sobre Carbonell? El padre Pacheco, jesuita, encontró el proceso de divorcio de Carbonell más o menos en esta fila, una fila grandísima que me demoré 6 meses para encontrarlo, pero lo encontré, y es el producto de su matrimonio. Carbonell fue bautizado y contrajo matrimonio en la iglesia de Santa Bárbara. Y desafortunadamente, el párroco cuando yo estaba escribiendo el libro sobre Carbonell, el párroco de Santa Bárbara era un curita de apellido Izaza. Yo creí que siendo el Izaza y yo teniendo el Izaza, por ahí me le podía meter para que me dejara ver los archivos de la iglesia, y nunca me lo permitió. Carbonell se casó con Petrona López Duro y Álvarez del Casal, prima hermana de don Antonio Nariño, el 24 de febrero de 1800. Petrona fue bautizada el 3 de febrero de 1773. Era 3 años mayor que José María, quien la haría víctima de su carácter irascible y violento. Sus parientes: su tía Teresa estuvo casada con el famoso padre Manuel Benito de Castro Díaz de Arcaya, quien fue tesorero y presidente encargado de Cundinamarca. Lo llamaban el padre Manuel por la vestimenta que utilizaba. El tronco familiar de los Álvarez. Si vamos a ver en dónde está Petrona López Duro, está en esta parte, casada con José María Carbonell. Petrona, hija de María Josefa y de José López Duro, casado con José María Carbonell. Entonces, de los hijos de Josefa del Casal y Freiría y Manuel de Bernardo Álvarez, una es María Josefa, que es la mamá de Petrona López Duro y Álvarez del Casal, esposa de don José María Carbonell. Otra es Catalina, que es la mamá de Antonio Nariño y Álvarez. Otra es Joaquina, que se casó con Manuel García Olano, que tuvo sus problemas con las autoridades virreinales cuando el asunto de los comuneros. La otra fue Petronila, casada con Jerónimo de Mendoza y Galaviz, también tuvo sus problemas en tiempo de los comuneros. Y el otro fue Manuel, que se casó con Josefa Lozano y González Manrique. Este es pues el tronco familiar de los Álvarez, para que veamos cuál es el parentesco entre Manuel de Bernardo Álvarez, por un lado, que está al final, Manuel de Bernardo, el que fue dictador de Cundinamarca y presidente en reemplazo de Nariño,
Petrona López Duro y Antonio Nariño y Álvarez. El divorcio. Les cuento pues que encontré todo el proceso de divorcio de Carbonell en el Archivo General de la Nación de la mano del padre Pacheco. En septiembre de 1804, Petrona sale por primera vez de la casa familiar y se refugia en casa de su tío Manuel de Bernardo Álvarez. Manuel, obviamente, se pone del lado de su sobrina y en contra de Carbonell, y Carbonell empieza a llamarlo por toda Santa Fe el gallo enano, y con ese apelativo pasó a la historia. Lo acusan de desprecio y áspero trato, comillas, que en su rostro habían estampado unas manos, es decir, parece que don José María trataba bastante mal y agredía a su esposa Petrona, quien también lo acusó de adulterio. Entonces, el 33.6%, la tercera parte del sueldo de Carbonell, le es embargado en uno de los primeros juicios por alimentos que se conoce. Y también se ordenó la separación de cuerpos entre José María y Petrona. Mutis defiende a Carbonell y le pasa por debajo de la ruana un sobresueldo de 100 duros al año para que compense la parte que le están descontando de su salario, pero como ya no es salario, las autoridades no lo detectan y de esos 100 duros no le pueden quitar absolutamente nada. Es una protección que le da Mutis a Carbonell. Así lo debería apreciar y estimar. El oidor Andrés de Portocarrera I y a su muerte el oidor José de Vaso y Berry, que también murió pronto, Tomás Tenorio y hasta el virrey se ponen del lado de Petrona para influir la justicia. Carbonell estaba de suerte, oidor que se le oponía, oidor que se moría. De buena el tipo. En 1808, Petrona es restituida por la justicia a su casa con José María Carbonell. Y esto dura muy poco. Volvieron a separarse y el embargo se aumentó a 18 pesos por el no pago de algunas cuotas. Llega 1810 y el pleito se congela. Ya José María se vuelve un personaje en Colombia. Antes era simplemente el escribiente y el que manejaba el herbolario de la expedición botánica, que era tal vez la empresa más importante que había en la Nueva Granada en ese entonces, y él ya coge una preponderancia política y entonces el pleito se congela. Petrona sale de Bogotá y se va con sus hermanos al valle de Fusagasugá, donde abandonó el juicio y se le perdió el rastro. Por eso, en 1811, ante la falta de respuesta, los jueces empiezan a pedirle a Petrona que amplíe su declaración contra José María o que le diga si está cumpliendo el embargo de los salarios, y Petrona no vuelve a responder a esos requerimientos judiciales. Entonces cesa el proceso y se ordena el desembargo. Luego, el embargo del sueldo duró muy poco y de Petrona nunca se volvió a saber y no hay noticia de su muerte. Primera protesta. El 22 de agosto de 1809, el virrey Amar nombró alférez real de Santa Fe a Bernardo Gutiérrez, en reemplazo de Luis Caicedo y Flores, contra la voluntad del cabildo y del síndico procurador general, que era el caleño Ignacio de Herrera y Vergara, situación que hizo crisis el 26 de abril de 1810 con un enfrentamiento a puños entre Gutiérrez y Herrera, en donde la peor parte la llevó Herrera. Carbonell entonces salió a la calle, encabezó la protesta popular y la llevó a los gritos hasta la casa del virrey, exigiendo satisfacciones públicas, lo cual hizo salir escondido a Gutiérrez de la capital porque lo estaban buscando también para protestar o para lincharlo o para lo que fuera. Posterior al 20 de julio, Gutiérrez, por presiones de Carbonell, fue encarcelado por más de un año. El complot.
Matiz en su autobiografía nos cuenta que en el observatorio se reunían, comillas, el abogado Camilo Torres, el zoólogo Jorge Tadeo Lozano, Sinforoso Mutis, sobrino de Sabio Mutis, José Acevedo y Gómez, el escribiente José María Carbonell, Manuel Bernardo Álvarez, Pedro y José Domínguez, el astrónomo, el presbítero Juan Nepomuceno Azuero y otros. Vamos sabiendo entonces quiénes eran los que se reunían en el observatorio astronómico para planear el golpe que habrían de dar el 20 de julio de 1810, un día viernes, día de mercado. José María Carbonell fue el gran agitador del 20 de julio de 1810. Fue a las casas, citó a la gente en la plaza y con su verbo animó a las gentes en un acto que tenía ya previstas todas las acciones. La gran y eficaz arma de Carbonell fue el rumor. Cuando la gente bajaba los ánimos, Carbonell hacía tocar las campanas y lanzaba un nuevo rumor, cada vez un chisme, cada vez más exagerado, cada vez más contra los españoles, más en defensa del pueblo, pero siempre moviendo las pasiones de la gente en base al rumor. Carbonell logra reunir en la plaza principal de Santa Fe de Bogotá una manifestación de 8.000 personas, que es como si hoy en Bogotá se hiciera una manifestación de 3 millones de personas. La Junta Popular de San Victorino, los diputados del común. Julio 21, 5 p.m., al otro día de la revuelta del 20 de julio. El notablato se había apropiado de la Junta Suprema, pero el pueblo, con Carbonell a la cabeza, formó la Junta Popular Revolucionaria de San Victorino, a donde también acudían Eduardo Pontón como vicepresidente, Ignacio de Herrera y Vergara, Manuel García, que llamaban el Patriota, Juan José Monsalve, Antonio Ricaurte y Lozano, el de Ricaurte en San Mateo, en Átomos Volando, Manuel Pose, Domingo Rosas y Francisco Javier Gómez, a quien llamaban Panela. Por primera vez en nuestra historia, el pueblo elegía libre y soberanamente a sus dirigentes. Los de San Victorino, a punta de palo, mandaban en las calles. Contra los chapetones. Carbonell, a la cabeza del pueblo, hace detener a Hernández de Alba y a Frías, y luego que los pasen del cuarto de la corte a los calabozos de los delincuentes comunes. Se estaba sacando otro clavo don José María Carbonell, que ya había apuntado al virrey y ahora contra Alba y Frías. Viene la noche de los negros, que son unos negros que llegan aquí de la sabana de Bogotá a caballo y la gente se muere del miedo. Y se produce el primer decreto represivo contra los revoltosos. El 23 de julio comenzaba el enfrentamiento de los criollos de la Suprema contra los criollos de San Victorino. No habían pasado sino 3 días de revuelta y ya los criollos estaban divididos. La división parece que está en el ADN de los colombianos. Las calles seguían tomadas por los de San Victorino. Contra el virrey y la virreina, que decíamos, el virrey metió la mano muy duro contra Carbonell en todo el proceso de divorcio y en la aceptación de los embargos contra él, y Carbonell se sacó el clavo el 20 de julio. El 24 son detenidos todos los oidores y la Junta produce otro decreto, comillas, nada es más perjudicial tampoco que el que se abuse de su nombre respetable para vengar privados resentimientos. Esto es directamente contra José María Carbonell. Virrey y virreina fueron detenidos. La Junta negó la cárcel para uno y el divorcio para la otra. Los días posteriores. Nace la primera división partidista de los hoy colombianos, entonces granadinos, que se dividen entre regentistas y patriotas. Se aplica la censura de prensa por parte de la Suprema contra la Gaceta Ministerial. Se limita la libertad de imprenta. Se ponen presos los opositores a la Suprema.
había que perseguir a los que no estaban en contra, según Pey y los compañeros de la Junta Suprema de Santa Fe. Primera prisión. Carbonell es el primer preso político de nuestra historia republicana. El 14 de agosto, Pey, al frente de la caballería, rescata a los Amar Villanova. Al día siguiente organizaron una procesión a la Virgen y, aprovechando que todo el mundo se fue para la procesión, sacaron a los virreyes de la ciudad rumbo a Cartagena y les dieron una plata para que se fueran. El jueves 16 de agosto, Pey detiene a Carbonell, al vicepresidente Pontón y al secretario García, llamado el Patriota. La Suprema había recuperado el poder y sus antagonistas estaban en la cárcel. Esta es la primera prisión que se le aplica a don José María Carbonell. El primer cargo público de Carbonell fue como amanuense y director del herbolario de la Exposición Botánica, pero en el periodo hispánico, es decir, anterior a 1810. El 18 de noviembre de 1810, el aviso al público dio cuenta de la libertad de Carbonell y su nombramiento como capitán de milicias de infantería y oficial mayor. Perdón, esta tos es la consecuencia del COVID. Y oficial mayor de las cajas matrices de Cundinamarca. Segunda prisión. Carbonell había regresado a la agitación del pueblo. Lo nombran en ese cargo que ya vimos, pero vuelve a agitar a la gente contra la Suprema y por ello el 18 de enero de 1811 es detenido de nuevo. En ese tiempo se reorganizó la Junta Suprema y le entregaron el poder a don Jorge Tadeo Lozano de Peralta, que era muy buen zoólogo, pero no sabía mayor cosa de administración y de manejar un periodo de revuelta como la que se estaba viviendo. El 19 de septiembre de 1811, Nariño saca una edición extraordinaria de La Bagatela con un titular central: noticias muy gordas. La ciudad se sobresalta, Carbonell arenga al pueblo y se mete hasta donde sesiona la Junta. Dicen los cronistas de la época que a algunos alcanzaron a sacar cuchillos y a amenazar a los miembros de la Junta. Carbonell exigió la destitución de Lozano de Peralta y le pidieron que se retirara y que ellos al otro día tomaban una decisión. Carbonell les dijo que no se retiraba, que se quedaba ahí y que si ellos no tomaban la decisión de destituir a Lozano de Peralta, él procedería con su gente. Entonces quisieron darle el poder al vicepresidente Domínguez y Carbonell también se opuso. Ya dio un paso adelante y pide que se nombre a don Antonio Nariño en el cargo. Ya era el segundo golpe de Estado de nuestra nacionalidad. El primero había sido en tiempo de los oidores. Los golpes de Estado en Colombia. El primero fue en 1715, la Real Audiencia contra el oidor Bravo de Saravia, que fue a dar a Cartagena y después fue restituido al cargo. El segundo, el de Carbonell y la Junta contra la Junta del 20 de julio, de Carbonell y Nariño. El tercero, en 1828, cuando Bolívar se declara dictador. El cuarto, en el 31, cuando Urdaneta derroca a Joaquín Mosquera. El quinto, cuando Melo derroca a Obando. El sexto, cuando Mosquera cierra el Congreso en 1867, y por eso el séptimo es cuando los radicales derrocan a Mosquera por ese cierre del Congreso. El octavo fue cuando Núñez desconoce la Constitución de 1863, que dice que sus páginas manchadas han quedado destruidas en el fuego de la humareda. El noveno es cuando Marroquín derroca a San Clemente. El décimo, cuando Reyes cierra el Congreso y se declara dictador. El onceavo es en el 49, cuando Espina cierra el Congreso para evitar el juicio político que le iba a hacer el Congreso.
y el 12 la dictadura de Rojas, cuando Rojas derroca a Laureano en el famosa noche de los 3 presidentes. Contador de Hacienda. Hay una frase de don Tomás Rueda Vargas que dice: Nariño, más que un general, fue siempre un agitador. Nariño, ya de presidente, nombró a José María Carbonell contador de Hacienda de Cundinamarca. Dentro de sus funciones presentó el balance de las finanzas de los 2 primeros años de independencia, donde aparecía un terrible déficit de caja porque la Suprema había suprimido una serie de impuestos que se habían recibido del periodo hispánico. Ministro propietario del Tesoro Público. Don José María Carbonell fue luego ascendido al cargo de ministro propietario del Tesoro Público. Dentro de sus funciones, embargó la biblioteca del sabio Caldas debido a que éste se negaba a pagar sus deudas desde cuando editaba su periódico El Diario Político de Santa Fe. Era malito Caldas para pagar las deudas. Él sacó el diario con dineros de la Suprema y después no pagó. Cuando Carbonell le embargó su biblioteca, bueno, se fue en lance en ristre contra él y lo trató de la peor manera a él y a Nariño. En esta calidad de ministro del Tesoro Público, concurre a la representación nacional que elige a don Antonio Nariño y Álvarez como dictador. Carracos y pateadores. José María Carbonell comanda la segunda denominación política de nuestros partidos políticos. El enfrentamiento comenzó con la aparición de, comillas, romance asonantado contra los carracos, cierra comillas, firmado por el duende taquígrafo, aparentemente don Juan Manuel García de Tejada. Y ahí nace nuestra segunda denominación partidista, porque Carbonell arrebató unos periódicos de los opositores a Nariño en la calle Real, los llevó al atrio de la catedral y los pateó. Entonces a unos los llamaron carracos y a otros pateadores. Líbano Aguirre, en su conocido texto sobre los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, afirma: los carracos corrían para la casa y los pateadores para la plaza. Junta de Represalias. En enero de 1813, Nariño lo nombra presidente de la Junta de Represalias, constituida para castigar económicamente a todos los que hubieran apoyado de cualquier manera la invasión de Baraya, que fracasó en la batalla de San Victorino. Recordemos que Baraya, Santander, Girardot, etcétera, el mismo Caldas, habían traicionado a Nariño, que había enviado sus tropas al norte, y en Sogamoso se voltearon, se volvieron federalistas y se devolvieron contra Bogotá. Y aquí fueron derrotados en la batalla de San Victorino, donde al señor Santander le pegaron un tiro en una nalga y lo pusieron preso. Las multas aplicadas por Carbonell en esa junta de represalias sumaron 300.000 pesos, que era una cifra fabulosa para la época. Independencia absoluta de Cundinamarca. El 16 de julio de 1813, Carbonell, en representación de la provincia de Vélez, firma el acta de independencia absoluta de Cundinamarca. Solo Carbonell, Manuel de Bernardo Álvarez, José de Leiva, español que después comandó de las tropas patriotas, Juan Bautista Pey, el asediano, Pablo Plata, Luis Eduardo de Azuola, que estuvo de vicepresidente en Cúcuta en 1821, y José Sanz de Santa María, solo esas 7 personas firmaron el acta de la independencia del 20 de julio y el acta de la revolución del 20 de julio y el acta de independencia de Cundinamarca. Protector de naturales. En 1814, Carbonell propone negociar con los federalistas y respalda la dictadura de Manuel de Bernardo Álvarez. Le iba a salir bien caro ese respaldo al tío de su mujer. El 18 de julio de 1814 es nombrado protector de naturales y su primera actuación es en favor de los indígenas de Chocontá.
Pues don Manuel de Bernardo Álvarez, el 26 de julio de 1814, utilizando el testimonio de Vicente Rojas, un enemigo personal de José María, decidió sacarse el clavo viejo que tenía contra el mal esposo de su sobrina y lo puso preso. Así como Carbonell, el 20 de julio de 1810, había pasado varias facturas, ahora le llegó el turno al tío de Petrona, que se sacó el clavo y metió a su mal yerno a la guandoca. En esa circunstancia, preso, lo encuentra Simón Bolívar cuando Bolívar, al comando de las tropas federalistas, se toma Bogotá. Y eso hace que en diciembre 13 de 1814, Simón Bolívar, que había conquistado a Santa Fe al mando de las tropas federales de Tunja, liberó a Carbonell y lo nombró ministro del Tesoro, lo que hace que don José María Carbonell sea el primer ministro de Hacienda del país unificado, porque fue en ese momento unificado por Bolívar. Cuarta prisión. Cuando llegan en mayo de 22 de 1816, las tropas de la Reconquista Española detienen a José María Carbonell en su casa de habitación. Carbonell no huyó y fue fácil capturarlo. Había demasiados odios contra él como para que pudiera pasar desapercibido. Lo que le cobró Morillo. Comillas. José María Carbonell fue el presidente de la primera junta tumultuaria que se formó en esta capital, quien puso los grillos al excelentísimo señor Virrey Amar y quien lo condujo a la cárcel. El principal autor y cabeza del motín, el que sedujo a las revendedoras y plebe para insultar a la excelentísima señora virreina cuando la pasaban presa de la enseñanza a la cárcel del divorcio. Ministro principal del Tesoro Público, acérrimo perseguidor de los españoles americanos y europeos que defendían al virrey y uno de los traidores. Fue ahorcado y sus bienes confiscados. Esto decía la sentencia de muerte de don José María Carbonell. El cadalso. En junio 19 de 1816, Morillo condena a la horca a José María Carbonell. Como estaba penando mucho, ordenó dispararle un mosquete, pero se lo hicieron tan cerca que incendió sus ropas. Fue el patriota que pagó el peor tributo en el cadalso, es decir, murió ahorcado, fusilado y quemado. Como todos los agitadores, siempre pagan el peor tributo a la hora de las represalias. Chapinero Carbonell. La Academia Colombiana de Historia hizo levantar este monumento a Carbonell en la calle 63 con carrera octava, diagonal de Uncarulla, con el argumento de que él había donado esas tierras de Chapinero a la municipalidad. Pero no era cierto. El verdadero dueño de las tierras de Chapinero fue José Luis Carbonell, el hermano de José María, no él. Pero ese fue un discurso que pronunció un expresidente de la Academia en 1940 y algo, y hizo poner este busto que hoy está en mejores condiciones, porque ha estado en unas condiciones horrorosas en la zona de Chapinero, en Bogotá. Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería contar, y para que tengan más información, como les dije ahora, les mandaré al chat de la Academia el libro sobre José María Carbonell. Y quiero terminar dejando mi recuerdo agradecido al doctor Jaime Duarte French, quien nunca creyó que este libro se pudiera escribir. Yo recuerdo que cuando llegué alguna vez a la biblioteca Luis Ángel Arango, me llamó y me dijo: Llano, usted sigue detrás del bobo Carbonell. Ese tipo nació y murió el 20 de julio de 1810. Cuando yo le dije: mire, he encontrado esto y esto y esto, me dijo: escríbame un artículo sobre eso en el Boletín de Historia de Antigüedades que publicamos en la biblioteca Luis Ángel Arango, y así lo hice. Pero después se convirtió en un gran admirador de la personalidad de ese agitador que con tantos blancos y grises tuvo su participación muy destacada
en la historia colombiana. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado.